porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo, para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve, y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía: al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así: esto dice el Señor, que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya una queja, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 1 respondemos todos: el Señor protege al justo. Todos. El Señor protege al justo. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Todos. El Señor protege al justo. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Todos. El Señor
protege al justo. En cambio, los malvados serán como la paja, barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo todos. El Señor protege al justo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba, él preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un cordial saludo para todos ustedes quienes escuchan el Evangelio del Día. Hoy lunes 19 de noviembre. Le invito a que leas conmigo la palabra de Dios. Busca en tu Biblia Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Recuerda que Dios ha dejado una carta para que usted y yo la compartiéramos. Por eso te invito con todo cariño a leer conmigo la palabra de Dios. Apocalipsis 1, 1. Lee conmigo la palabra de Dios en este día. Comparte con todos nosotros una cordial bienvenida a los hermanos quienes son nuevos en nuestro canal. Desde Venezuela les enviamos un beso, un abrazo,
un mordisco en el pescuezo. Compartimos pues la palabra de Dios para este día. Te invito a hacer tu pesebre. Recuerda que si eres cristiano debes hacer tu pesebre. Esta es la revelación que Dios confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan. Esto que ustedes y yo estamos escuchando, señores y señoras, es la palabra de Dios. Niños, niñas, es nada más y nada menos que lo que Dios reveló, que lo que Dios manifestó a su siervo Juan. No es cualquier cosa lo que usted está oyendo. No es cualquier cosa lo que usted está escuchando. Es la palabra de Dios. Por eso, ante la palabra de Dios debemos hacer reverencia y respeto. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando vas a la Eucaristía, a la misa, el sacerdote proclama la palabra del Señor, de los evangelios. Cuando va a comenzar a leer la palabra de Dios, dice, el Señor esté con ustedes. Y nosotros respondemos, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, San Juan, San Marcos, San Lucas, San Mateo, cualquiera de los cuatro. Y dice el pueblo, gloria a ti, Señor. El sacerdote con su dedo hace una cruz en las Sagradas Escrituras. Y luego se santigua en la frente, en los labios y en el pecho. Y comienza a leer la palabra de Dios. Eso significa respeto por la palabra de Dios. San Juan dice, esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo, pero que ahora la manifiesta a través de su siervo Juan. Y al finalizar, dice el sacerdote, palabra del Señor. El pueblo responde, gloria a ti, Señor Jesús. Y el sacerdote lleva sus labios a la palabra y le da un besito a la palabra de Dios. Eso significa que la palabra de Dios merece respeto porque es la revelación de Dios. Eso significa que ustedes y yo no podemos agarrar la palabra de Dios de cualquier manera, de cualquier forma y hacer con ella lo que queramos. Hay gente que la tiene por allá en una biblioteca arrumada la palabra de Dios. Hay gente que tiene la palabra de Dios para colocarle cosas encima y no está bien. Hay gente que usa la palabra de Dios para cosas que no está bien y no debemos aprender esas cosas. Usted tiene la palabra de Dios, aprende a leer la palabra de Dios. Usted tiene las Sagradas Escrituras en tu casa, aprende que debes leerlas, que debes estudiarlas. Mucha gente dice, voy a comprar la Biblia. Ustedes que me están escuchando, no, otra gente que no escucha el Evangelio del día. Y compran una Biblia grandotototota. En la sala compran un atril donde se coloca la Biblia y la abren. Para que cuando alguien llegue diga, uy, qué Biblia más bonita, qué Biblia más hermosa. Y usted le dice, la tengo abierta en el Salmo 23. Y la gente dice, ay, qué bien. Pero yo te pregunto a ti, cristiano, que has comprado la Biblia y la tienes como en Navidad de adorno, que nunca la usas, que nunca la lees, que nunca la escudriñas. Te lo pregunto a ti, cristiano, que te llamas servidor de Jesucristo, que puedes tener muchas Biblias, pero no le das un uso adecuado porque nunca la lee. Esa es la palabra de Dios y usted la está leyendo. No, padre, yo la tengo abierta en el Salmo 23, yo la tengo abierta en el Salmo 9, yo la tengo abierta en el Salmo 26, yo la tengo abierta en el Salmo 91. La palabra de Dios, la Biblia, la revelación que ustedes y yo tenemos, ha llegado a nuestras manos, gracias a Dios.
y a la Iglesia Católica que ha conservado la tradición, pero ustedes y yo no la leemos. Y por eso me gusta cómo el libro del Apocalipsis va terminando diciendo, sigue el libro del Apocalipsis, y que comunicó por medio de San Juan, por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Esto que ustedes y yo recibimos, esto que ustedes y yo tenemos en nuestro hogar, esto que ustedes y yo no leemos, es la palabra de Dios narrada por Jesucristo. Es la palabra de Dios escrita para ti y para mí. Es la palabra de Dios que está atestiguada por Jesucristo, pero ustedes y yo no tenemos tiempo para la palabra de Dios, y por eso hoy San Juan nos recuerda en el libro 1 del Apocalipsis que la palabra de Dios ha sido atestiguada por Jesucristo, y no es cualquier libro. Por eso yo siempre le digo, lean conmigo la palabra de Dios, dejen la flojera, dejen el sueño, dejen la pereza espiritual. Un saludo cordial para aquellas personas que lo primero que hacen en la mañana es leer la palabra de Dios. Que lo primero que hacen es levantarse y colocar el evangelio del día, porque es tu alimento. Porque aunque no sepas cómo se explica, aunque no la entienda, eres capaz de buscar ayuda del Padre Marcos, de cualquier sacerdote que te está orientando, que te está animando, que te está ayudando a leerla. Eso es bueno. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Cuando usted, escuchen bien, lee la palabra de Dios y escucha la palabra de Dios, eres una persona dichosa, feliz, alegre, bienaventurada. Pero cuando ustedes y yo no leemos la palabra de Dios, somos una cuerda de flojos. Somos una cuerda de perezosos. Si usted quiere ser dichoso, si usted quiere ser feliz, si usted quiere ser llamado por Dios bienaventurado, aprende a leer la palabra de Dios. Deja de estar perdiendo tiempo en tu celular. Deja de estar perdiendo tiempo en el televisor. Deja de estar perdiendo tiempo en fiestas. Deja de estar perdiendo tiempo en rumbas, en parrandas. Deja de estar perdiendo tiempo en cosas que no sirven para nada, que más bien cansan, destruyen, desgastan, y ponte a leer la palabra de Dios para que seas una persona dichosa, para que seas una persona feliz. Ustedes y yo recibimos la palabra de Dios y es lo que menos leemos, es lo que menos sabemos. Por eso yo me río en cualquier lado y ustedes ven que en la mañana cuando voy a comenzar la lectura de la palabra de Dios, yo siempre digo, bueno, vamos a leer por ejemplo Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 y abro una ronda de comerciales, invitando a la gente, lee la Biblia conmigo. Y vuelvo a repetir, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 y vuelvo a dar otra ronda. Como 3 veces lo hago. ¿Saben por qué lo hago? Porque yo sé que me estoy dirigiendo a los católicos. Y para que un católico encuentre el libro del Apocalipsis no es tan fácil. Aunque sea el último libro de la Biblia, le cuesta. Y dicen los católicos, ustedes no, los que no oyen el Evangelio, dicen, ¿y dónde quedará el libro del Apocalipsis? ¿Y dónde estará el libro del Apocalipsis? ¿Saben por qué? Porque son perezosos, que no leen la Biblia, no saben cuántos libros tiene la Biblia, no saben la ubicación de cada libro, pero sí sabe dónde tiene el dinero, pero sí sabe dónde tiene la llave de la casa, pero sí sabe dónde está el celular, pero sí sabe dónde está esto, dónde está la esposa, dónde están los hijos. Pero la palabra de Dios no la sabe manejar, no la sabe utilizar. Escuchen bien cómo la palabra de Dios nos va enseñando que debemos leerla, que debemos analizarla. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono.
Los hermanitos protestantes se confunden cuando leen este apartado de las Escrituras y dicen que existen 7 iglesias. Mentira. Cuando San Juan escribió el libro del Apocalipsis, le dirigió esta carta a las 7 comunidades que ya estaban instauradas. No habían tantas, habían pocas. Por eso el número 7 emplea la perfección e indica la plenitud. Las 7 comunidades que existían en Asia fue dirigida la carta. Pero nosotros no estamos en Asia, estamos en América, por ejemplo. Aún no existíamos como grupo de personas cristianas. Estamos hablando después de la muerte de Cristo, hace casi 2000 años. Por tanto, el leer las Sagradas Escrituras le va a brindar a usted la sabiduría que viene de Dios, sí. Le va a brindar a usted la oportunidad de encontrar una carta hecha con amor, sí. Le va a dar la oportunidad de ampliar la mente, sí. Pero también debe saberla leer. Usted no puede agarrar la palabra de Dios y leerla de cualquier forma, de cualquier manera. Voy a ver qué dice el pastor de la Biblia y que me explique un pastor. Error. Vamos a ver que me explique un evangélico la palabra de Dios. Error. Vamos a ver que me explique fulano de tal la palabra de Dios. Error. ¿Por qué? Porque la doctrina que enseñan es errónea. Ellos enseñan que Cristo no fundó iglesia. La palabra de Dios sí enseña que Cristo fundó una iglesia. Ellos enseñan que Cristo fundó varias iglesias. Mentira, error. Cristo fundó una sola iglesia. Y entonces se basan aquí en Apocalipsis para decir que Cristo fundó 7 iglesias y fueron varias. Mentira. Cuando San Juan escribió esta palabra, esta revelación, instruyó a la comunidad de Asia y el 7 indica plenitud. Oí al Señor que me decía: al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así: esto dice el que tiene los 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Esta palabra es para ti. Me gusta mucho esta parte del libro del Apocalipsis porque es aquí donde a nosotros nos ha adentrado el desánimo. Es aquí donde nosotros hemos decaído, hemos caducado, hemos declinado en el camino de la vida. Cuando a nosotros nos viene un desánimo, cuando a nosotros nos viene una tristeza, una depresión, cuando nos viene una angustia, un momento difícil, caemos en desánimo. Y es para ti esta palabra. El Señor te lo manda, es la carta de nuestro Padre Dios para nosotros. Es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tenía que suceder en breve. Es la revelación de Dios. Escuchen: conozco tus obras. Dios conoce tus obras. Dios conoce en qué andas. Dios sabe qué estás haciendo. Dios conoce tu comportamiento. Dios conoce tus acciones. Dios conoce nuestras obras. Conozco tus obras, tu esfuerzo. Dios conoce en lo que te estás esforzando. Dios conoce que te has esforzado mucho por leer la Biblia, sí. Dios conoce que es para ti un esfuerzo grande el que día a día lea la palabra de Dios, sí. Dios conoce cuando usted y yo nos esforzamos por seguir sus caminos, sí lo conoce. Dios conoce cuando ustedes y yo hacemos un esfuerzo por llevar un hogar digno, por llevar una familia sin rencores, sin peleas, sin divisiones. Son esfuerzos que hacemos y Dios los conoce. Y tu paciencia también la conoce Dios. Ustedes y yo debemos tener buenas obras porque leemos la palabra de Dios. Debemos esforzarnos por leer la palabra de Dios.
Y debemos tener mucha paciencia al leer la palabra de Dios. Dios conoce todas estas cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, para yo poder predicar la palabra de Dios diariamente, no fue de la noche a la mañana que lo hice. Todos los días en el seminario me esforzaba por leer la palabra de Dios. Todos los días en el seminario tenía un momento por leer la palabra de Dios y debía tener paciencia para leer al menos 1 hora al día. Debía tener paciencia para leer la palabra de Dios todos los días durante 8 años en el seminario, leyendo la palabra de Dios. Fue un esfuerzo, lo hice con paciencia, lo hice con cariño, lo hice con amor. ¿Para qué? Para que hoy día pueda todos los días subir la palabra de Dios. Y a pesar de que ahora la puedo predicar y enseñar, aún así hay un camino cuesta arriba. Aquí en Venezuela, se los he dicho y lo repito, el internet es vago, llega, se va, llega y se va. La luz llega y se va. Es como que usted coloque en el pesebre con los bombillitos de Navidad, así es la luz en Venezuela, llega y se va, llega y se va. Y nosotros hacemos lo posible por subir la palabra de Dios, la grabamos. Pero estos días en que no había llegado temprano ha sido porque la luz se iba, porque el internet se iba, la señal se iba. Y sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, nos ha permitido que la palabra de Dios esté llegando hasta nosotros. Dios conoce nuestro esfuerzo, conoce nuestras obras, conoce nuestra paciencia que tenemos ustedes y yo para realizar las cosas que se tratan de Él. Sé que no puede soportar a los malvados. Qué bonito esto. Cuando ustedes y yo aprendamos que a los malvados no debemos soportarlos, no debemos aprender de ellos, no podemos aprender las acciones malas que la gente mala haga, Dios conoce nuestro corazón. Ustedes y yo no podemos adquirir culturas, adquirir costumbres de las personas. Cuando veamos a una persona actuando mal, pensemos, yo no quiero hacer eso, yo no lo voy a hacer, yo no voy a repetir esa acción. Si usted ve que su papá es un grosero, diga, cuando yo sea padre, yo no le diré malas palabras a mis hijos. Si usted ve que su papá es un tomador, diga, esta acción es mala, malvada, no la voy a repetir. Si usted ve que su mamá anda en chisme, diga, yo cuando sea grande no voy a estar metida en chisme ni metido en chisme. Si usted ve que su mamá se viste mal, diga, yo no me voy a aprender a vestir mal. Las cosas malas de la persona no hay que repetirlas. Y dice la palabra de Dios, conozco que detestas, que corres, que te apartas, que no escuchas a los malvados, que no los soporta, pues que pusiste a prueba a lo que se llaman apóstoles sin serlo. Esto debemos hacerlo nosotros. Colocar a prueba a las personas que se llaman apóstoles, debemos hacerlo. Por eso es que ustedes ven que nosotros hablamos con libertad. Y cuando hay un pastor mentiroso, le decimos falso, engañador, sin miedo, con valentía. Y cuando vemos que alguien se dice, soy apóstol de Cristo, y no lo es, le decimos, usted se ha equivocado. Usted ha mentido. Usted es un lobo que se ha disfrazado de oveja. Cuando un pastor dice, hay que pagar el diezmo, nosotros con la palabra de Dios le decimos, está equivocado. El diezmo no le corresponde a usted. Y se ponen bravos. Cuando hay una persona que se dice apóstol y viene a nosotros a caernos a mentiras, a decirnos engaños y falsedades, debemos desenmascararlos, debemos colocarlos a prueba. Por eso se invita en un público, se invita a compartir la palabra de Dios. Por eso cuando hay alguien que miente, hay que desenmascararlo. Escuchen, se llaman apóstoles sin serlos y descubriste que eran unos mentirosos. Y esto no se hace
solamente porque a uno se le ocurra, se le hace porque usted previamente ha estudiado la palabra, porque usted previamente ha escudriñado las escrituras, porque usted previamente se ha sentado a leer la Biblia, porque has captado y has aprendido las citas bíblicas. Eres tenaz. Has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Ustedes y yo debemos aprender a ser tenaz, fuerte, convencido de lo que predicamos y enseñamos. Y no te has rendido, no te has rendido a la fatiga. Significa que la fatiga, el cansancio a veces nos arropa, a veces nos atrapa, a veces nos hace sufrir, pero no debemos rendirnos. Aunque tengamos sueño, aunque tengamos cansancio, aunque vengamos del trabajo, debemos aprender a leer la palabra de Dios. Debemos aprender a leer la Biblia. Debemos aprender a leer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo debemos aprender que somos discípulos de Dios. Que a pesar de lo cansado que estemos, debemos dedicarle un tiempo a Dios. El cansancio, la fatiga del día, a nosotros nos hace desanimar y no querer leer la palabra de Dios. Por eso te voy a dar un consejo. Cuando usted quiera escuchar el evangelio del día y sepa que durante el día va a tener una jornada fuerte, hágalo a primera hora. Cuando usted quiera orar y sepa que va a tener una jornada fuerte, hágalo a primera hora, antes de hacer sus ocupaciones. Cuando usted quiera orar, cuando quiera leer la Biblia, hágalo a primera hora. Cuando quiera dedicarle el momento a Dios, hágalo a primera hora y en el momento indicado, porque si no, no lo vas a hacer. A pesar de la fatiga, a pesar del cansancio, ustedes y yo debemos acostumbrarnos que la palabra de Dios debe ser el alimento del día, debe ser el alimento nuestro. Pero tengo en contra tuya, ya que no tienes, pero tengo en contra tuya una queja, ya que no tienes el mismo amor que al principio. Ustedes y yo hemos perdido el amor y hoy el apóstol San Juan dice que tiene una queja en contra nuestra y ha sido que hemos perdido el amor del principio. Hemos perdido la pasión, el cariño, hemos perdido el deseo por la palabra de Dios. Ustedes y yo hemos caído en algo que se llama desánimo. Y el desánimo ha hecho que el amor por la palabra de Dios decaiga. Por eso usted puede ver que cuando comenzamos la Biblia hablada, mucha gente comenzó con frío. Mucha gente nos acompañó, pero muchos de ellos terminaron con escalofrío. Es decir, no continuaron, no avanzaron. Ustedes y yo hemos tenido cansancio. Ahora tenemos algo que se llama desánimo. Y San Juan dice, tengo una queja tuya, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Que ya no lee la palabra con cariño y con amor. Lo hace porque te obligan. Lo hace por una imposición. No lo hace porque te nace. Y también esto puede ser un ejemplo para los esposos. Tengo en contra tuya, esposo, una queja. Tengo en contra tuya, esposa, una queja. Que ya no tienes el mismo amor, el mismo cariño. Al principio en el noviazgo todo era mi amor, mi vida, mi niña consentida. Y ahorita que ya están cansados, es vieja, mire mujer, mire yo no sé qué. Hay hombres que hasta insultan a las mujeres, las tratan mal. Mire yo no sé qué. No hemos tenido el mismo amor que al principio. La palabra de Dios nos invita a reflexionar. ¿Has perdido el amor por tu esposa? ¿Has perdido el amor por tus hijos? ¿Has perdido el amor por tu esposo? ¿Has perdido el amor por el estudio de la palabra de Dios? ¿Has perdido el amor por ir a la Eucaristía? ¿Has perdido el amor por las cosas de Dios? Sí. No tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído.
Arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Hay una solución, hay una ventaja, que ustedes y yo podemos recordar dónde lo perdimos. Ustedes y yo podemos recordar dónde lo dejamos. Podemos comenzar de nuevo. Si usted está desanimado, si usted está triste, si usted está decaído, si está en depresión, hay una solución. Recuerda dónde dejaste el cariño, recuerda dónde dejaste el amor al principio y vuelve a recuperarlo. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a empezar. Que hoy la palabra de Dios nos dé esta enseñanza, que ustedes y yo estamos llamados a servir a Cristo, estamos llamados a seguir al Señor, estamos llamados a escuchar la palabra, pero el desánimo nos ha invadido la vida, el desánimo nos ha hecho caer, nos ha hecho pensar cosas tristes. ¿Para qué leer la Biblia? ¿Qué gano con leer la Biblia? Nos ha hecho entristecer, nos ha hecho desanimar. Yo no voy a leer más la Biblia, yo no voy a escuchar más la palabra de Dios, yo no voy a escuchar más el mensaje de Dios, y se desanima y decae. Recuerda cuál fue el motivo de tu caída. ¿Cambiaste la Biblia por tu celular? ¿Cambiaste la Biblia por el teléfono? ¿O la cambiaste por el televisor? ¿O la cambiaste por una computadora? Antes leía la Biblia, ahora la cambiaste por un juego. Cambiaste la Biblia por una pasión, por el trabajo. Cambiaste la Biblia por una mujer. Dejaste de leer la Biblia porque te dijeron no la lea más, que te va a volver loco. Dejaste la Biblia por alguien que te comentó, que te humilló, que te hizo apartar y pasar una pena. Recuerda dónde fue el momento en el que tú dejaste la palabra de Dios. Recuerda dónde fue el momento en que te decaíste y te desanimaste, y haz como el Evangelio nos enseña. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 18, versículo 35, y nos narra la palabra de Dios que había un hombre que estaba ciego al borde de camino pidiendo limosna, el ciego Bartimeo. Y cuando el ciego Bartimeo escuchó que el que pasaba era Jesús, empezó a gritar con fuerza: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando el ciego oyó que el que pasaba era Jesús, gritaba y decía: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. La gente de su alrededor lo mandaba a callar: cállate, cállate, cállate. Y el ciego gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando ustedes y yo aprendamos que buscar a Jesús, que leer la palabra, que gritarle con fuerza en la oración, nos va a ayudar a ser escuchados, aprenderemos que nunca podemos dejar de hablar a Jesús, que nunca podemos dejar de decirle a Jesús que tenga misericordia de nosotros, que nunca podemos dejar de decirle a Jesús que nos ayude, que nunca podemos dejar de lado a Jesús. Pero eso sucederá cuando ustedes y yo escuchemos que la palabra de Dios debemos leerla, es la palabra de Cristo, es la palabra revelada, y no solamente nos conformemos con oír eso, sino que hagamos de la palabra de Dios alimento de nuestra vida. Gritaremos como el ciego: Hijo de David, ten compasión de mí. Soy pobre, soy ciego, estoy al borde del camino, estoy pidiendo limosna, no sé nada de la palabra de Dios. Soy una persona ignorante ante las Escrituras, pero ten misericordia de mí, ayúdame. ¿Para qué? Para que pueda ver, para que pueda leer la palabra de Dios, y cuando la gente le grite con fuerza y le diga: cállese, no lea la Biblia, usted se va a volver loco. Yo conozco a yo no sé quién que se volvió loco por leer la Biblia. No le haga caso. Sigue gritando, sigue leyendo, sigue instruyéndote. Cuando hayan personas que coloquen una adversidad, cuando haya personas que contradigan, cuando hayan personas que le digan no vale la pena leer la Biblia, que ese sea el trampolín para usted levantarse, que ese sea el resorte que te impulse hacia arriba en la lectura de la palabra de Dios. El ciego, cuando oyó: cállate, cállate, no molestes al maestro, gritaba con más fuerza: Hijo de David,
ten compasión de mí. Y eso logró para que Jesús se detuviera. Jesús se detuvo y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Maestro, que vea. Y escuchen las palabras de Jesús. Cuando el ciego fue oído, cuando el ciego fue escuchado, cuando el ciego no se cansó de insistir, siguió insistiendo, siguió rogando, siguió pidiendo, él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. ¿Qué es lo que nos va a curar de la ceguera? ¿Qué es lo que nos va a permitir leer la Biblia? ¿Qué es lo que nos va a permitir escuchar al Maestro? ¿Qué es lo que nos va a permitir acercarnos a Dios? La fe. Ustedes y yo por fe vamos a aprender a leer la Biblia. Ustedes y yo por fe vamos a escudriñar la palabra de Dios. Ustedes y yo por fe vamos a ser lectores asiduos de la palabra de Dios. Y a través de la lectura de la palabra de Dios, y a través de la lectura del mensaje que Cristo nos dejó, que le reveló a San Juan y que ahora tenemos en el libro del Apocalipsis y en toda la palabra de Dios, y a través de la fe, nosotros vamos a abrir los ojos. Y Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. La vista la vamos a recobrar cuando tengamos la fe en Cristo y veremos las cosas de otra manera. Cuando seamos lectores asiduos de la palabra de Dios, veremos las cosas diferentes. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. El ciego pudo recobrar la vista. El ciego pudo ver, sí, porque le gritó a Jesús, ten compasión de mí, fue oído por Dios. ¿Cómo podremos recobrar la vista? Cuando ustedes y yo hagamos oración, pero cuando ustedes y yo también leamos la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo le dediquemos un tiempito a Dios, Dios nos va a recobrar la vista. Significa que veremos las cosas diferentes. Que esta palabra del día de hoy nos dé varias enseñanzas. Que esta palabra del día de hoy nos anime a recapacitar. Que esta palabra del día de hoy nos dé la gracia a Dios a través de ella de poder pensar. La palabra revelada ha sido transmitida a nosotros por medio del apóstol San Juan y hoy la recibimos. Y lo que tenemos en nuestra casa no es cualquier libro, no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Por eso, dele un lugar a la palabra de Dios. Dele un lugar al mensaje que Dios nos ha dejado. No seas una persona que tira la Biblia, la escondes. No seas una persona que tiene la palabra de Dios y no sabe ni siquiera dónde está. Aprende a leer la Biblia. No seas de las personas que abren la Biblia de par en par y la dejan por ahí en el Salmo 23, en el Salmo 9, en el Salmo 26, en el Salmo 91, en el Salmo 150, que son los salmos que más le gusta a la gente. No, sea persona lectora de la palabra de Dios. Eres una persona que te fatiga, que trabajas, que te esfuerzas, sí. Pero hoy el apóstol San Juan también tiene una queja en contra de ti. Que has dejado el amor, que te ha desanimado, que te ha decaído, que has venido abajo en tu hogar, en tu familia, que has venido abajo en tu casa, en los tuyos, que ha venido abajo en la lectura de la palabra de Dios, que ha venido abajo en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy San Juan te dice, reflexiona, arrepiéntete, busca dónde fue que caíste al desamor. Busca dónde fue que te afligiste y recobra la fuerza nueva y comienza de nuevo. También la palabra de Dios nos invita en este día a reflexionar con el ciego Bartimeo, que era ciego, estaba pidiendo limosna y estaba al borde del camino. Nosotros cuando nos cegamos con las cosas del mundo somos así. Le pedimos limosna al mundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer lo que el mundo diga. A vestirnos de esta manera, a vestirnos de aquella manera, a hacer esto. No, no pidan limosna al mundo, que el mundo lo que da es miserias. Aprendamos a abrir los ojos con la palabra de Dios. Cuando el ciego escuchó que pasaba a Cristo, oyó hablar de él,
se levantó de un brinco. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo mandaban a callar. Se entabló una conversación con Cristo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Al principio no era oído, pero cuando fue oído, el Señor le dijo: ánimo, tu fe te ha salvado, recobra la vista. Y la vista fue recobrada, y el ciego y la gente alabó a Dios. Que la palabra de Dios en este día nos dé la gracia de recapacitar. Que la palabra de Dios en este día nos dé la gracia de pensar lo que estamos haciendo con nuestra vida. Hagamos con esta palabra de Dios una oración en este día. Hagamos una oración a Dios, dándole gracias por nuestra vida, dándole gracias por el amor que tiene con nosotros, dándole gracias por el cariño, por la comprensión, dándole gracias a Dios por cada momento que nos regala, por cada instante. Eleva una oración conmigo a Dios, pidiéndole por esta palabra que has oído, para que nos conceda sabiduría para leerla, para que nos conceda ánimo y fortaleza en medio del desánimo en el que hemos caído, para que sea Dios quien abra nuestros ojos y así podamos escudriñar las Sagradas Escrituras. Amado Jesús, te damos gracias y te bendecimos en este día por tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias y te bendecimos por tu palabra que nos la regala, que nos la da en este momento. Te pedimos, amado Jesús, que hoy, al escuchar tu palabra y saber que es palabra de Dios, al escuchar tu palabra y saber que viene desde el cielo y es un regalo para nosotros, te pedimos que nos dé la gracia de ser lectores asiduos de tu palabra, que nos dé la gracia de la perseverancia para que de día y de noche y en todo momento junto a nuestra familia tengamos la oportunidad de escuchar y de leer tu palabra, tengamos la oportunidad de analizarla. Te quiero pedir, Señor, por todos los hermanitos que se han apartado de la fe, que se han confundido y que se han alejado, para que seas tú quien les aclare la mente y puedan volver nuevamente a tu carril. Te pido, Señor, también por aquellos hermanitos que están desanimados, por aquellos matrimonios que están decaídos, por aquellas familias que pasan en peleas, en discusiones, por aquellos hogares que están tristes, afligidos, por aquellos hermanos que ya no quieren ir a la iglesia, que ya no quieren hacer oración, que ya no quieren leer la palabra. Por aquellos hermanos, Señor, te quiero pedir que se han desanimado y han perdido el sentido de la fe y han perdido el sentido de la vida gracias a cosas del mundo. Te pido, Señor, para que vuelvan a ese amor primero que tú le has dado, a ese amor primero con el que tú los llamaste, a ese amor primero con el que tú los guías, con el que tú los animas. Te pido, Señor, también por aquellos hermanos que están ciegos, aunque puedan ver la luz del día, no pueden ver tu palabra y no pueden dejarse llevar por tu palabra. Por aquellos que andan pidiéndole limosna al mundo, por aquellos que andan sentados al borde del camino y no quieren avanzar, por aquellos que andan tristes, acongojados, afligidos. Te pido, Señor, que derrame tu santa bendición sobre las personas que están deprimidas, sobre las personas que están pasando por problemas, por dificultades, que encuentren en tu palabra la ayuda para seguir adelante, que a ejemplo de este hombre del Evangelio, Bartimeo, puedan dar un brinco, un salto y decirte conmigo: Señor, que vea. Diga conmigo: Señor, que vea. Señor, que vea. Señor, que vea. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Señor, que pueda ver tu acción, que pueda ver tu palabra, que pueda ver los milagros, que pueda ver las acciones divinas que suceden a diario, que pueda ver tu mano poderosa que nos protege, que nos acompaña. Todo esto te lo pedimos, Señor, a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Saludamos en este día, lunes 19
de noviembre. Saludamos a los cumpleañeros de este día, pidiéndole a Dios que los bendiga, pidiéndole a Dios que los acompañe en todo momento. Saludamos por aquí a la sobrina de Juana Ramírez, que cumple 4 añitos. Dios te bendiga. Saludamos a Marielit Camacho. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Feliz cumpleaños. Camila Flores, que cumple 10 añitos. Camila, feliz cumpleaños. Nieto de Juana Delgado, que está cumpliendo 5 añitos. Dios te bendiga y te acompañe. Carlos Zambrano, que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Francisco García, feliz cumpleaños. Verónica Rodríguez, feliz cumpleaños. Que el Dios del cielo derrame abundantes bendiciones sobre cada cumpleañero de este día. Que el Señor le bendiga, que el Señor les acompañe en todo momento. Saludamos también a las personas quienes han dejado su comentario a través de el YouTube. Vamos a leer algunos comentarios de los que han dejado para este día. Saludamos por aquí a los hermanitos. Saludamos a Carlos Cruz. Leoncio Cruz. Saludo Padre Galvi desde acá de Perú. Siempre lo escucho su evangelio del día. Un abrazo, Carlos. Dios te bendiga y te acompañe. Hola Padre Marcos, saludos. Dios lo bendiga. Gracias por sus hermosas reflexiones. Soy de México, del estado de Guanajuato, pero vivo en Texas. Dios te bendiga. Priscila, Dios te acompañe. Dichosos los que temen al Señor, nos escribe Aarón García. Dios te bendiga. Buenos días, Padre Marcos Galvis. Mi Dios le bendice y le protege de todo mal y lo bendiga. Guíanos por un buen camino. Gracias, Padre, por sus enseñanzas cada día más. Cuídese mucho por donde quiera que usted se encuentre. Nos escribe Altagracia Almonte. Dios te bendiga, Altagracia. Dios te acompañe en todo momento. Saludamos por aquí a Daria Correa. Muchas gracias, Padre Marcos, por el Evangelio del Dios Altísimo y los saludos de mi sobrina Hasiri. Dios lo bendiga y lo siga iluminando. Un saludo para Hasiri de su tía Daria Correa. Dios te bendiga y te acompañe. Gracias, Padre, por las enseñanzas que usted nos da. Dios lo bendiga siempre. Juan Castillo, amén. Yo soy de El Salvador, pero vivo en el estado de Kansas, USA. Dios te bendiga. Ada Guardado, Dios te bendiga y te acompañe. Un saludo. Hola, buenos días. La palabra de Dios es mi alimento. Ana Elsie Cabeza, Dios te bendiga. Ana, te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios lo bendiga. Padre Marcos. Lorenza Ruiz Varela, Dios te bendiga, Lorenza. Dios te acompañe en todo momento. Soy salvadoreña, emigré a Nueva York. Marlene Membreno, Dios te bendiga, Marlene. Dios te acompañe. Saludamos a todas las personas quienes han dejado su comentario. Que el Dios del cielo derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Nos despedimos con Wolverine Solís. Buenos días, Padre. Gracias por el Evangelio. Mi esposa se convirtió hace 2 años al protestantismo con un video de un pastor. Me la confundieron a distancia. Estos anticatólicos, y ahora se me pone brava siempre. Es que yo escucho su evangelio diario en mi celular. Le encargo mucha oración por ella, porque nuestro Señor le revele la verdadera doctrina, ya que se ha peleado mucho conmigo, porque yo la he tratado de instruir. Yo tomo la nota en algunas ocasiones de sus enseñanzas y de las del Padre Luis Toro. Le encargo mucha oración por mi esposa. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Amén. Hermanito Solís, eso es una realidad lo que usted dice. Los católicos somos próximos, somos ávidos. Los católicos somos muy débiles y escuchamos a los evangélicos. Escuchamos música evangélica, escuchamos canales protestantes y después viene la confusión. Esa es la paga. Nos confunden, nos engañan y después de que se hace evangélico
no quiere oír a los católicos. El pastor se lo prohíbe. Y después, para salir de ese error, les cuesta mucho. Por eso, si tú eres católico, no escuchas a los protestantes. Te felicito porque estás instruyendo a tu esposa. Así se ponga brava, instrúyele. Así se enoje, instrúyele. Padre que hizo esto, aquello, yo no sé qué, instrúyele con la palabra de Dios. Porque debe aprender que es una mentira y que es un engaño. Nos preparamos pues para recibir la bendición de Dios en este día. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.